Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Muy bien, hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan a través de estos medios. Vamos a pasar al estudio bíblico del día de hoy, que se basa en 2 Corintios capítulo 12, verso 2 al 10. Vamos a leerlo para posteriormente hacer un pequeño análisis. Dice así la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos y amigos que nos escuchan en las distintas plataformas, hoy queremos hacer una reflexión sobre este tema que lo he titulado gloriarse en lo venidero. El apóstol Pablo aquí nos dice que conoce a un hombre en Cristo y se refiere a él mismo, porque Dios lo llevó al tercer cielo. Ese tercer cielo, de acuerdo al mismo texto, verso 4, es también llamado paraíso. En el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, dice, ¿no? De manera que ahí vemos 2 ideas importantes, y es que el apóstol Pablo fue llevado por Dios en espíritu a lo que se llama el tercer cielo o al paraíso. Dios le dio ese privilegio que no le ha dado a todas las personas ni a todos siervos. Dios en su soberanía decide en quién darle experiencia o revelaciones, y a Pablo le dio esta. Pero yo quiero que veamos, hermanos, que dice Pablo que cuando él fue arrebatado al paraíso, oyó palabras inefables.
no solamente yo diría que oyó, sino que vio cosas inefables. De tal forma que diríamos que el apóstol Pablo tuvo la experiencia de ver por adelantado cómo es el paraíso, el lugar donde nosotros iremos si somos fieles a Él. Él lo vivió por adelantado sin haber muerto, porque Dios le permitió este privilegio. Y en ese sentido, Pablo argumenta que él se pudo haber sentido más privilegiado, con mayor conocimiento, porque obviamente nadie había tenido esta experiencia que cualquier otro siervo de Dios. Pero él dice que en vez de gloriarse en ese conocimiento y en esa experiencia que había tenido, él se gloriaba en sus debilidades. Fíjese esto, hermano, porque nos da una gran enseñanza. A veces hay líderes que han tenido la oportunidad de, por ejemplo, estudiar o de tener la experiencia de relacionarse con otros líderes y se glorían en eso. Imagínense si hubieran tenido la experiencia que Pablo tuvo. Pablo dice que él se gloría en sus debilidades. Eso nos da una enseñanza. ¿Y por qué Pablo dice que se gloría en sus debilidades? Dice el apóstol Pablo en el verso en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón se refiere a la debilidad, precisamente a la que él se refiere, que en la cual él se gloría. Él no se gloría en lo que él experimentó, él no se gloría en lo que él llegó a saber, él se gloría en sus debilidades. Esa debilidad él le llama también aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás dice que lo abofetea a él. ¿Para qué? Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Dios le ha causado a él una debilidad y él reconoce que Dios lo ha permitido para que él no se vuelva orgulloso por la experiencia que ha tenido. Y eso es un ejemplo que nos deja a nosotros, porque quizás Dios permite algunas cosas en nuestra vida, precisamente para mantenernos humildes a nosotros. Y él dice que él había orado a Dios para le quitara esta enfermedad. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Es decir, Dios a veces, por eso hay que entender que en la voluntad de Dios a veces oramos por alguna cosa, pero Dios dice, no, la gracia mía es suficiente. Por lo cual el apóstol Pablo tuvo que entender que era voluntad de Dios que él se quedara con esa enfermedad. ¿Y qué él entendió? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En esa enfermedad él se gozaba. Es algo por aprender. Tenemos que aprender a gozarnos en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas. Dice, por lo cual me gozo en las debilidades. En este caso, la enfermedad que él tenía. En afrenta. ¿Qué vergüenzas pasó él? Amigos que lo abandonaron, por ejemplo. En necesidades, dice el verso 10. Él tuvo muchas necesidades, aunque él dice que él siempre fue conforme con lo que tenía. En persecuciones, en angustias, por lo cual cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo entendió que cuando él estaba enfermo, que cuando él tenía alguna afrenta, alguna situación, él aprendía, esta palabra es importante,
a depender de Dios. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones deben ayudarnos a nosotros a depender de Dios. En eso consiste realmente, consiste la bendición de ser cristiano y de aprender a vivir en conflictos. Esto demuestra que un siervo de Dios puede sufrir enfermedad, que un siervo de Dios puede sufrir situaciones vergonzosas, porque él dice que él se gloriaba en afrentas, y afrenta significa vergüenza, ¿no? En necesidades, en persecuciones, él se gloriaba en eso. Un siervo de Dios puede pasar por todas estas cosas, y a pesar de eso, mantenerse como siervo de Dios. Pablo sigue diciendo, por ejemplo, en Romanos 8:18, vamos a leerlo. Romanos 8:18, nos dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 18, nos dice así. Porque 8:18, disculpen, Romanos 8:18, pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones de ahora que sufrimos, decía Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si hay alguien que podía decir con propiedad que la gloria venidera no era comparable con lo que sufríamos, era Pablo, porque él había sido llevado al paraíso por Dios. Él vio que era el paraíso. Nosotros por fe lo vemos. Nosotros tenemos ese sentir de que debe ser un lugar extraordinario. Pero Pablo lo vio. Pablo lo experimentó. Y por eso Pablo puede decir con propiedad que lo que sufrimos como cristianos no es comparable con el lugar donde seremos llevados. En cuanto al aguijón del que Pablo habla, vamos a compartir un texto. Gálatas, fíjese hermano, este texto es tremendo para mí. Gálatas capítulo 4, verso 13. 13 y 14, 13 al 14, dice así. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, el aguijón, os anuncié el evangelio al principio. Fíjense, hermano, vamos a detenernos ahí, hermano. Pablo habla de una enfermedad que él tuvo. Hay algo importante, hermano, y es que no se dicen ni los que han investigado, porque no hay un texto que afirma categóricamente cuál era la enfermedad. Lo que sí sabemos que era una enfermedad en el cuerpo. Y Pablo dice que a causa de esa enfermedad que él tenía, él anunció el evangelio a los hermanos de Gálatas. Mira. Probablemente, por eso Dios es soberano, hermano, y Dios sabe por qué hace las cosas. Si él no hubiera, él lo que quiere dar a entender es que esta enfermedad lo hizo detenerse en Galacia y predicarle la palabra a ellos. Y vemos cómo Dios mueve su mano, ¿no? Una enfermedad es motivo o causa por el cual Pablo predica en Galacia, a los Gálatas. Y Dios, hermano, por eso cuando tenemos situaciones adversas, uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que quiere Dios?
Pablo tuvo una enfermedad y él entendió que la voluntad de Dios era que él predicara a los Gálatas, y de ahí surgió una iglesia. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué situaciones tenemos? No sé. Pero en la voluntad de Dios, a lo mejor Él quiere que tú hagas una misión, un trabajo, para la gloria de Él. Pablo siempre tomaba sus problemas, sus necesidades, cualquier situación de dificultad, como un mensaje que quería Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? A lo mejor Dios quiere que yo haga algo y no lo he entendido. Por eso uno tiene que estar en oración y pedirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Verso 14 dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Sigue señalando que era un problema en su cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Pablo aquí, obviamente que la idea no es ver el tema del libro, sino solamente señalar que Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo. Y que esa enfermedad, fíjese que a veces alguien dice cuando está enfermo, tiene dificultades, bueno hermano, yo no puedo hacer misiones, yo no puedo servir al Señor, pero Pablo, a pesar de sufrir esta enfermedad, él siguió llevando la obra, hermano. Porque Dios, nosotros tenemos que aprender, hermano, que si nosotros, para hacer la obra, no tenemos que usar un método nada más, hay miles de métodos. Ahora mismo, por ejemplo, con este método que estamos usando, estamos llevando el Evangelio a muchas partes del mundo, ¿no? A muchas partes del mundo. Y a través de esto, las personas escuchan y esperamos que busquen a Dios de corazón, ¿no? Muy bien, hermano. Pablo dice que Dios permite problemas en nosotros. Y vamos a ver, hermano, un texto más, bueno, dos textos más. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 10, 13. Dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si hay algo, hermano, en lo cual vemos que Dios nos cuida a nosotros, y en el caso típico fue el caso de Job, Dios permitió que el diablo zarandeara a Job. ¿Pero por qué permitió tantas cosas? Que le matara a todos sus hijos, perdiera todas sus riquezas, perdiera su salud. Porque Dios sabía hasta dónde Job podía llegar. Y con todo eso, Dios tomó control de eso, porque le dijo al diablo, solo que no toques su vida. Y el diablo sabe que con Dios no puede jugar. Y en ese sentido, hermano, Dios permite, según el texto que hemos leído, tentaciones, pruebas, enfermedades, porque así hay que interpretar esto que estamos viendo. Fiel es Dios. Él no va a permitir en nosotros nada que no podamos soportar. Cuando nosotros caemos, no es porque no hemos podido soportar, es porque no hemos querido soportar, que es distinto, ¿no? Pero Dios jamás nos pone una prueba, un problema que no seamos capaces de soportar. Porque dice la palabra, y en eso nosotros debemos tener confianza, hermano, que Dios nos dará siempre la salida.
Siempre Dios, cuando dice la salida, quiere decir que habrá siempre una luz al final del túnel, una solución a la salida al final del túnel. Dios siempre va a buscar una solución. Y Dios sabe que cada uno de nosotros puede encontrar con su ayuda esa solución y soportar toda prueba, así como el apóstol Pablo la soportó. Vamos a leer un último texto, hermano, para seguir, para concluir. Filipenses, capítulo 4, texto muy famoso, verso 13, dice así. El apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Ahí Pablo habla a los filipenses, que fue una de las pocas iglesias que le envió ayuda al apóstol Pablo en su misión. Y él habla ahí de que ha tenido momentos de abundancia y ha tenido también momentos de hambre y de escasez. Pero que él ha sabido vivir en ambas situaciones. Y por eso él dice al final: todo lo puedo en Cristo. Puedo vivir con necesidades. Puedo vivir en enfermedad. Puedo vivir en aflicción. Puedo vivir en alegría, en bienestar. Todo lo puedo en Cristo. Si ponemos a Cristo como centro de nuestra vida, en efecto, todo lo podemos hacer con Él. Pero fíjese, hermano, porque a veces la visión de algunos es que el cristiano tiene que ser pobre. Si la voluntad de Dios es que seamos pobres, así sea, para la gloria de Dios. Pero si Dios quiere que tú vivas con bendiciones materiales, también sea, dice por eso Pablo, todo lo puedo en Cristo, para la gloria de Dios. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga a todos. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.